El Día del Padre. Mi hija Olivia me regaló un par de calcetines de $15, sonriendo como si fuera un tesoro. Ese mismo día, vi un reloj Rolex de $10,000 en la muñeca de su suegro, comprado con mi dinero, algo que ella llamó un gasto vital. Después de eso, me llamó 17 veces, suplicando, «Papá, no hagas esto». Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en un camino sin lugar para el arrepentimiento. El sol entraba a raudales por las ventanas del salón, pintando vetas doradas sobre el sofá desgastado donde yo estaba sentado, esperando a Olivia. Mi hija había prometido una sorpresa para el Día del Padre y, a pesar de los años de silenciosas decepciones, una chispa de esperanza se agitó en mí. El viejo reloj de la repisa de la chimenea hacía tic-tac sin cesar. Cada segundo un recordatorio del tiempo que había invertido en ella. 20 años desde la muerte de su madre. Cada sacrificio grabado en mis huesos. La habitación olía ligeramente a cera de limón, una costumbre que había mantenido de mi difunta esposa, aunque las fotos familiares en la estantería eran el verdadero ancla aquí. Olivia de niña desdentada, yo radiante a su lado en su graduación, nosotros juntos, siempre nosotros. Sonó el timbre y mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y me encontré a Olivia, con su pelo cobrizo recogido en un moño elegante. Su abrigo de diseño demasiado impecable para nuestro modesto barrio de las afueras de Chicago. Sostenía una pequeña bolsa de regalo, con el papel de seda arrugado como si no le hubiera prestado atención. Su marido, Liam, se cernía detrás de ella, con una sonrisa tan pulida como sus mocasines. «Feliz Día del Padre, papá», dijo Olivia, con su voz dulce pero con un filo agudo, como una cuchilla envuelta en seda. Me puso la bolsa en las manos. Su sonrisa era forzada, como si estuviera posando para una foto que no quería hacerse. Forcé una sonrisa, mis dedos rozando el áspero papel de seda. «Gracias, cariño». La bolsa se sentía ligera, insignificante. Me senté de nuevo en el sofá, consciente de sus ojos sobre mí, los de Olivia expectantes, los de Liam ligeramente divertidos. El reloj sonaba más fuerte. O quizás era solo mi pulso. Saqué un par de calcetines azul marino, de los que encontrarías en un cajón de ofertas por $15. La etiqueta del precio todavía estaba puesta, colgando como una burla. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve mi rostro impasible. «Calcetines», dije, sosteniéndolos. «Prácticos. Siempre he soñado con estos». La risa de Olivia fue aguda, quebradiza. «Exacto. Algo útil, ¿verdad? No es que necesites nada lujoso». Sus uñas cuidadas brillaron mientras se ajustaba la bufanda. El gesto era casual pero deliberado. Un recordatorio del abismo que nos separaba. Liam soltó una risita, apoyándose en el marco de la puerta. «Sí, Paul, eres un hombre sencillo. No necesitas extravagancias». Su tono goteaba condescendencia, y sentí que la habitación se encogía. El aire se volvía denso con su compartida arrogancia. Asentí, doblando los calcetines con un cuidado que no sentía. «Os lo agradezco, a los dos». Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente, delatando la tormenta interior. Miré la foto de mi difunta esposa, Ellen, sus ojos amables observando desde el marco. ¿Le había fallado, criando a una hija que me trataba como una obligación? El pensamiento me dolió, pero lo reprimí. «¿Os quedáis a tomar un café?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Oh, tenemos planes», dijo Olivia mirando su teléfono. «Cena con William, el padre de Liam. Ya sabes cómo es, siempre organizando algo». Intercambió una rápida mirada con Liam, un destello de algo que no pude identificar. Secretismo quizás, o triunfo. Se me revolvió el estómago, pero lo dejé pasar. Salieron por la puerta en minutos, dejando la casa más silenciosa que antes. El tic-tac del reloj ahora era un martillo contra mi cráneo. Llevé los calcetines a la cocina. Necesitaba moverme, hacer algo. La bolsa de regalo se enganchó en el borde de la encimera, el papel de seda rasgándose como una promesa de madera de balsa. Dejé los calcetines y cogí una taza, con las manos temblorosas. El recuerdo me golpeó entonces. La matrícula de la Universidad de Olivia, $40,000 al año, pagada vendiendo mi sueño de tener un barco,
una jubilación en el agua. Me dije a mí mismo que valía la pena, que ella llevaría adelante el amor de nuestra familia. La taza se me resbaló de las manos, haciéndose añicos en el suelo de baldosas. Me quedé mirando los trozos, dentados e irreparables, con la respiración entrecortada. ¿Había sido todo para nada? Barrer los añicos. Cada raspado de la escoba alimentaba el dolor en mi pecho. La voz de Olivia resonaba en mi mente. Algo útil, ¿verdad? Y me pregunté cuándo había dejado de verme como su padre y había empezado a verme como un medio para un fin. La cocina olía a café ahora, amargo y reconfortante. Me senté a la mesa, los calcetines burlándose de mí desde la encimera. Mi ordenador portátil estaba abierto, una costumbre de años de revisar correos del trabajo, pero hoy hice clic en las redes sociales. Necesitaba una distracción. Fue entonces cuando lo vi, una foto publicada hacía una hora por Olivia. William, el padre de Liam, sonriendo en la mesa de un restaurante, su muñeca adornada con un Rolex reluciente, del tipo que gritaba dinero. El pie de foto decía: para el mejor suegro, un regalo a la altura de tu clase. Se me heló la sangre. Hice clic en la imagen, ampliándola. La esfera del reloj brillaba bajo las luces del restaurante, inconfundible. Recordé su llamada de hacía 2 meses, su voz temblorosa. Papá, necesito $10,000. Es vital, para cosas médicas. Le había transferido el dinero ese mismo día, sin hacer preguntas. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla. Los calcetines yacían olvidados. El reloj seguía sonando, y algo dentro de mí se rompió. No con estruendo, sino en silencio, como una cerradura encajando en su sitio. Olivia me había llamado 17 veces más tarde ese día, con la voz frenética. Papá, no hagas esto. Pero no sabía que yo ya estaba en un camino sin lugar para el arrepentimiento. La cocina estaba en penumbra ahora, la luz de la tarde ahogada por las nubes que se acumulaban. Los trozos de la taza rota yacían en la basura, pero el sabor amargo de la traición persistía, más agudo que el café que se enfriaba en mi taza. La pantalla del portátil brillaba, el Rolex de William quemándome las retinas. Volví a ampliar, como si los píxeles pudieran revelar algún error, alguna explicación. El pie de foto de Olivia se burlaba de mí, un regalo a la altura de tu clase. Mis dedos se cernían sobre el teclado, temblando con una furia que no había sentido en años. $10,000. Mi dinero, calificado como un gasto vital, ahora brillando en la muñeca de su suegro mientras yo sostenía unos calcetines de $15. Cerré el portátil de golpe, el sonido agudo contra el silencio de la cocina. El reloj del salón seguía sonando, implacable. Cada segundo, un recordatorio de los años que le había dado. Cada turno de noche, cada sueño aplazado. Me levanté, mi silla raspando las baldosas, y cogí mi chaqueta. Necesitaba aire, espacio para pensar, cualquier cosa para mitigar la rabia que me arañaba el pecho. Los calcetines seguían en la encimera, su etiqueta de precio una acusación silenciosa. Fuera, el barrio de Chicago era demasiado perfecto. Céspedes cuidados, azaleas en flor, una fachada de armonía que ocultaba la podredumbre debajo. El cielo estaba pesado, prometiendo lluvia, y el aire olía a hierba húmeda. Caminé hacia el parque, mis pasos rápidos, como si pudiera escapar de la imagen de ese reloj. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Olivia otra vez, su 17ª llamada de hoy. La ignoré, la vibración contra mi muslo un débil eco de mi pulso. Papá, no hagas esto, me había suplicado antes. Pero, ¿qué pensaba que iba a hacer? ¿Perdonarla? ¿Fingir que no lo había visto? El parque estaba tranquilo, los columpios balanceándose ligeramente con la brisa. Me detuve junto al viejo banco de madera donde solía empujar a Olivia en los columpios, su risa llenando el aire. Un recuerdo afloró, sin ser llamado, ella a los 6 años, con coletas saltarinas, prometiendo que siempre sería la niña de papá. Le creí entonces, creí en el vínculo que habíamos construido tras la muerte de Ellen. Ahora esa promesa se sentía como una mentira, tan vacía como la bolsa de regalo que me había entregado. Me senté, el banco crujiendo bajo mi peso, y me quedé mirando el columpio vacío.
El Rolex destellaba en mi mente, una burla que no podía quitarme de encima. Paul, ¿eres tú? Una voz interrumpió mis pensamientos. Era Carl, mi vecino, que pasaba corriendo con su perro. Su cara redonda estaba sonrojada, amable como siempre. Forcé una sonrisa, levantándome para recibirle. No esperaba verte por aquí, dijo, sujetando a su perro. Pensé que estaría celebrando con Olivia. La celebración ha terminado, dije, con la voz más plana de lo que pretendía. Carl ladeó la cabeza. Curioso, pero le resté importancia con un gesto. Solo necesitaba un paseo. Él asintió, rascando las orejas de su perro. Vi a tu chica en el centro el mes pasado, sabes, en esa joyería de lujo en Oak Street. Parecía que estaba eligiendo algo grande. Se rió, ajeno a la bomba que acababa de soltar. Supongo que tiene gustos caros, ¿eh? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, logré decir. Los tiene. El parque dio una ligera vuelta. Las cadenas de los columpios se volvieron borrosas. Oak Street, la joyería, el Rolex. Carl siguió hablando de algo sobre el tiempo, pero apenas le oí. Mi mente corría, uniendo las piezas. Olivia, no en la consulta de un médico, sino en una tienda reluciente, gastando mi dinero en un reloj para William. La traición se hundió más profundamente, una cuchilla retorciéndose en mis entrañas. Tengo que llegar a casa antes de que llueva, dijo Carl, alejándose con un saludo. Me quedé helado, las primeras gotas de lluvia moteando mi chaqueta. El parque se sentía más pequeño, el columpio una reliquia de una vida que ya no existía. Volví a casa, mis pasos más pesados ahora, la ira endureciéndose en algo más frío, más enfocado. Olivia había mentido, y Liam se había reído, y yo había sido el tonto que confió en ellos. De vuelta en la cocina, los calcetines seguían allí, un patético contraste con el brillo del Rolex. Abrí mi portátil de nuevo. La foto todavía en la pantalla. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor había desaparecido. Escribí joyería Oak Street en la barra de búsqueda, con la mandíbula apretada. El reloj sonaba. Pero no era solo el tiempo lo que se escapaba. Era la ilusión de mi hija. Hice clic en el sitio web de la tienda. Un plan se formaba, nítido e inflexible. Necesitaba saber si ese reloj era real, si su traición era tan descarada como parecía. La lluvia golpeaba la ventana, constante como un latido, y supe que no había vuelta atrás. La lluvia repiqueteaba en mi parabrisas mientras entraba en el aparcamiento cerca de Oak Street. El rítmico vaivén del limpiaparabrisas era el único sonido en el coche. Mis manos agarraban el volante, los nudillos pálidos. Una impresión doblada de la foto del Rolex de William metida en el bolsillo de mi chaqueta. La conmoción de ayer se había endurecido durante la noche en una fría e implacable necesidad de saber. El horizonte de Chicago se perfilaba a través de la llovizna, su acero y cristal indiferentes a la tormenta que se gestaba en mi interior. Salí, el aire cortante con el olor del pavimento mojado y el perfume caro que emanaba de las boutiques. El letrero de la joyería brillaba más adelante. Un faro de verdad o de condenación. Dentro, la tienda era un mundo aparte de mi modesta casa. Suelos de mármol pulido, lámparas de araña que proyectaban prismas sobre vitrinas de cristal, el aire cargado de riqueza. Un joven dependiente con un traje a medida se acercó, su sonrisa ensayada. «Bienvenido, señor. ¿Busca algo especial?» Su voz era suave, pero capté la rápida mirada a mi chaqueta arrugada, a mis zapatos gastados. Yo no pertenecía allí, y ella lo sabía. Tampoco Olivia, pero había caminado por estos suelos gastando mi dinero. «Necesito información», dije, sacando la impresión. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Este reloj fue comprado aquí?» Desdoblé el papel. La imagen del Rolex destacando sobre el fondo blanco. Los ojos de la dependienta parpadearon con reconocimiento, y se me revolvió el estómago. Dudó, mirando hacia un hombre en la parte de atrás, mayor, calvo, claramente el gerente. «Permítame que consulte con nuestro joyero», dijo, cogiendo la impresión y desapareciendo tras una cortina de terciopelo. Me quedé de pie, el silencio de la tienda presionándome, roto solo por el débil tic-tac de un reloj de exposición. Ese sonido, otra vez.
El tiempo siempre escapándose, siempre burlándose. Pensé en la llamada de Olivia de anoche, su voz estridente a través del buzón de voz. Papá, por favor, háblame. No había respondido. Todavía no. El gerente apareció, sosteniendo la impresión. Soy el señor Kessler, dijo, su tono profesional pero cauto. Este es un Rolex Daytona. Sí. Vendimos uno como este en marzo. Devolvió el papel, sus ojos estudiándome. Puedo preguntar por qué lo solicita. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la mirada firme. Era un regalo. Necesito confirmar que fue comprado aquí. ¿Y quién lo compró? Deslicé el extracto de mi tarjeta de crédito sobre el mostrador. El cargo de $10,000 rodeado en rojo. Mi mano no temblaba, aunque por dentro me estaba desmoronando. Esta es mi cuenta. ¿Se usó para la compra? El rostro de Kessler se suavizó, un destello de comprensión. Tecleó en una tableta, luego asintió. La transacción coincide. Pagado en su totalidad. El 15 de marzo, una mujer joven realizó la compra, acompañada por un hombre. Dijo que era para un miembro de la familia. Sus palabras cayeron como un puñetazo, cada una confirmando lo que temía. Olivia, Liam, mi dinero. ¿Era el reloj auténtico? Pregunté. Mi voz baja, casi un gruñido. Kessler enarcó una ceja, pero respondió. Absolutamente. No trabajamos con falsificaciones. Esa pieza costó $10,200 con impuestos. Hizo una pausa, sintiendo mi tensión. ¿Hay algún problema, señor? Forcé una sonrisa tensa. Ningún problema. Solo necesitaba saber. Cogí la impresión y el extracto, doblándolos con cuidado, como si fueran pruebas en un juicio. Las luces de la tienda se sentían demasiado brillantes ahora. El aire demasiado denso. Agradecí a Kessler y salí de nuevo a la lluvia, mis zapatos chapoteando en charcos poco profundos. La verdad era mía, y era peor de lo que había imaginado. En mi coche. Me senté. La impresión arrugada en mi puño. La lluvia empañaba el parabrisas. Y vi la cara de Olivia en mi mente. No la mujer que había mentido, sino la niña que lloraba cuando le vendaba la rodilla raspada. Un recuerdo afloró de hacía 2 meses. Su voz suave, desesperada. Es para facturas médicas, papá. No te lo pediría si no fuera serio. La había creído. Le transferí el dinero. Me sentí como un buen padre. Ahora me sentía como un tonto. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Pelo canoso, ojos cansados, pero una dureza que no había visto antes. El hombre que me devolvía la mirada no era un Paul que aceptaba calcetines con una sonrisa. Era alguien nuevo, alguien que se había cansado de que le tomaran el pelo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto. Las llamadas perdidas de Olivia se acumulaban. 17 ayer. 3 más hoy. Sabía que había visto la foto. Sabía que estaba haciendo preguntas. Mis dedos se cernían sobre su nombre, la pantalla brillando en el coche oscuro. La lluvia golpeaba más fuerte. Un redoble de tambor para la confrontación que se avecinaba. Pulsé llamar, con la mandíbula apretada, y esperé mientras sonaba. Lo que dijera a continuación no cambiaría la verdad. El reloj en mi mente sonaba más fuerte, en una cuenta atrás hacia algo inevitable. La lluvia martilleaba el techo de mi coche. Un ritmo implacable que coincidía con el pulso en mis sienes. Estaba aparcado frente a mi casa, el barrio de Chicago envuelto en la penumbra de la tarde, mi teléfono brillando en mi mano como un arma. La impresión del Rolex de William yacía arrugada en el asiento del copiloto, sus bordes curvados como un secreto culpable. Mi pulgar se cernía sobre el nombre de Olivia. Sus llamadas perdidas, 20 ahora, apilándose como acusaciones. La verdad que había descubierto en la joyería ardía en mi pecho. $10,000. Mi dinero gastado en un reloj para su suegro mientras yo recibía calcetines. Pulsé llamar con la mandíbula apretada, la lluvia empañando el mundo exterior. La línea hizo clic, y la voz de Olivia irrumpió, aguda e impaciente. Papá. Por fin. ¿Por qué no has contestado? Su tono era una mezcla de alivio e irritación, como si yo fuera quien le debía algo. Agarré el volante, el cuero resbaladizo bajo mi palma, y respiré lentamente. He estado ocupado, dije, mi voz baja, deliberada.
Tenía que comprobar algo, como un Rolex de $10,000. Las palabras cayeron como piedras, y por un momento hubo silencio, solo el rugido constante de la lluvia. Casi podía verla paseando por su impecable salón, sus uñas cuidadas tamborileando en su teléfono. ¿De qué estás hablando?, espetó. Pero había un temblor en su voz, una grieta en su armadura. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Me incliné hacia adelante, mis ojos en el parabrisas donde la lluvia corría como lágrimas que me negaba a derramar. Fui a la tienda, Olivia, en Oak Street. Lo confirmaron. Usaste mi tarjeta para William. Mi voz se mantuvo uniforme, pero cada palabra llevaba el peso de la traición. El reloj en mi mente sonaba, implacable, contando los segundos de su vacilación. Se rió, un sonido quebradizo y forzado. Dios, siempre haces una montaña de un grano de arena. Era un regalo. Vale. William ha hecho tanto por nosotros. No lo entenderías. Su condescendencia me dolió, pero fue el pánico debajo de ella lo que llamó mi atención. Estaba improvisando. Un regalo, repetí, mi tono plano. Con mi dinero. Me dijiste que era para facturas médicas. Vital, dijiste. Mi mano libre se cerró en un puño, las uñas clavándose en mi palma. ¿Sobre qué más has mentido? Esto no es asunto tuyo, replicó, su voz subiendo de tono. Estridente. Ya no puedes controlar lo que hago. Ya no soy una niña. Papá. La palabra papá fue una burla lanzada como un dardo. La recordé a los 16 rogando por un vestido de diseño, prometiendo que me haría sentir orgulloso. Le creí entonces. Ahora no. Entonces compórtate como una adulta, dije, mi voz fría. Explícalo. Ahora la lluvia se intensificó, una cortina sellándome en este momento, en este ajuste de cuentas. La respiración de Olivia era audible, rápida y desigual, y supe que estaba acorralada. «Eres tan mezquino», escupió. «No tengo tiempo para esto». La línea se cortó. El silencio más fuerte que la tormenta. Miré el teléfono. Sus palabras resonando. Mezquino, ridículo. No es asunto tuyo. Me dolía el pecho, pero ya no era solo dolor. Era determinación, dura e inflexible. Salí del coche, la lluvia empapando mi chaqueta, mi pelo. El frío me sacudió la piel, pero me despejó la cabeza. Abrí la aplicación de notas de mi teléfono, mis dedos mojados, y escribí sus palabras, cada una un ladrillo en el caso que estaba construyendo. No es asunto tuyo, mezquino. La calle estaba vacía, las casas brillando con una calidez que ya no sentía. Olivia pensó que podía desecharme, pero había calculado mal. No era el pelele que ella asumía. Me apoyé en el coche, la lluvia acumulándose a mis pies, y recordé la voz de Ellen, suave pero firme. No dejes que nadie te pisotee, Paul. Había faltado a esa promesa durante demasiado tiempo. Pero no más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Thompson. Soy Elaine Carter. Abogada. He oído que podría necesitar ayuda. Nos vemos mañana, a las 9 de la mañana. 200 norte de La Salle. Miré el mensaje. La lluvia empañando la pantalla. Una abogada, una extraña, ofreciéndome un salvavidas. Mi pulgar se cernió sobre responder. El reloj en mi mente avanzando hacia algo nuevo. El sol de la mañana se colaba por las persianas del despacho de Elaine Carter, proyectando rayas sobre un escritorio sepultado en papeles y tazas de café. El aire olía a café expreso rancio y a libros viejos, un contraste desordenado con el elegante rascacielos de Chicago en el exterior. Me senté frente a Elaine. Mi extracto bancario extendido ante mí como un mapa de mis errores. El peso de la llamada de anoche con Olivia persistía. Su veneno, eres tan mezquino, todavía escocía. Pero aquí, en este despacho caótico, sentí un destello de algo nuevo, posibilidad. El reloj en la pared sonaba, sus manecillas lentas pero firmes, un recordatorio de que el tiempo aún no había terminado conmigo. Elaine se recostó en su silla, su chaqueta gris ligeramente arrugada, sus ojos agudos a pesar de las líneas de expresión que los enmarcaban. Así que, dijo, golpeando un bolígrafo contra su escritorio, tu hija tiene gusto por los Rolexes y un talento para mentir. Eso lo resume bastante bien. Su voz era directa,
con un humor seco que me pilló por sorpresa. Asentí, logrando una sonrisa tensa. Más o menos, dije, mis dedos rozando el borde de un extracto. El cargo de $10,000 me miraba fijamente, una herida en tinta negra. Usó mi tarjeta, mintió al respecto. Y esos calcetines, me quedé sin palabras, el recuerdo de la sonrisa arrogante de Olivia retorciéndome las entrañas. Elaine resopló, calcetines para el Día del Padre. Hay que tener cara. Se inclinó hacia adelante, escaneando los documentos, pero la cara no paga relojes. Hablemos de opciones. Quieres proteger lo que es tuyo, ¿verdad? Su pregunta fue directa, pero su tono contenía una calidez que me hizo confiar en ella, o al menos querer hacerlo. Me moví en mi asiento, la silla crujiendo. Sí, pero no sé por dónde empezar. Es mi hija. Las palabras se sintieron pesadas, una confesión de mi debilidad. Había pasado 20 años construyendo una vida para Olivia. Después de que Ellen muriera, cada elección fue por ella. Ni viajes a Europa, ni aficiones, solo su universidad, su boda, su futuro, y ahora esto. La expresión de Elaine se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No eres el primer padre al que quema, Paul, y no serás el último a menos que actúes. Deslizó un contrato hacia mí. Puedo ayudar. Empezar por congelar su acceso a tus cuentas. Luego investigamos, a ver qué más ha estado haciendo. Su confianza era contagiosa, un salvavidas que no esperaba. Cogí el contrato, el papel frío contra mis dedos. Afloró un recuerdo. La boda de Olivia. Su sonrisa radiante mientras le entregaba el cheque para el lugar. Mi sueño de unas vacaciones en Italia desvaneciéndose con él. Me dije a mí mismo que valía la pena, que ella llevaría el amor de nuestra familia. Ahora solo veía su mano en mi tarjeta, sus mentiras acumulándose. Firmé el contrato, mi bolígrafo firme, un voto silencioso para mí mismo. Elaine asintió, apilando los papeles. Bien, empezaremos con tu banco. Necesitaré detalles, cada transacción que ha tocado. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. ¿Estás seguro de esto? No es solo dinero. Es familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Chicago se extendía abajo, su pulso implacable. Le he dado todo, dije. Mi voz baja. Es hora de recuperar algo. Las palabras se sintieron extrañas, pero correctas. El reloj sonaba detrás de mí, su ritmo una llamada a la acción. No al arrepentimiento. Hablamos de detalles, cuentas, plazos, pasos legales. El humor de Elaine rompió la tensión. Su ocurrencia sobre enseñarle a Olivia el valor de $1 me sacó una risa seca. Salí de su despacho más ligero, el sol cálido en mi cara mientras salía a la calle La Salle. Por primera vez en días sentí que estaba avanzando, no solo reaccionando. En mi coche, revisé mi teléfono. Hábito más que necesidad. Apareció una alerta del banco. Una nueva transacción, $2,500, intentada en mi tarjeta. El nombre de Olivia estaba vinculado a ella. Otro intento audaz. Se me tensó la mandíbula, pero no me sorprendió. El reloj en mi mente sonaba más fuerte, instándome a seguir. Lo que sea que estuviera comprando, pronto descubriría que mi generosidad tenía límites. El suelo de mármol del banco brillaba bajo las luces fluorescentes. Su frío se filtraba a través de mis zapatos mientras estaba de pie en el mostrador. El aire zumbaba con el bajo murmullo de un aire acondicionado, agudo contra el calor de la tarde de mayo en el exterior. En mi mano, un formulario para bloquear el acceso de Olivia a mi tarjeta de crédito, sus líneas austeras y definitivas. Mi bolígrafo se cernía, el peso de 20 años, su risa, sus lágrimas, mis sacrificios, presionando contra la decisión, pero el brillo del Rolex, su burla, eres tan mezquino, lo ahogó todo. Firmé, el rasguño de la tinta un pequeño acto desafiante. El reloj en mi mente sonaba firme, instándome a seguir. El gerente, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, revisó el formulario. Esto entrará en vigor de inmediato, dijo, su voz cortante. Profesional, la usuaria secundaria de la tarjeta, Olivia Thompson, será notificada. Me miró como si esperara una vacilación. Asentí, mi rostro inexpresivo, pero mi pulso acelerado. Notificación.
Lo sabría pronto. Se lo agradezco, dije, devolviendo el formulario. Mis manos estaban firmes, pero por dentro el triunfo luchaba con un dolor silencioso. Bloquear su tarjeta no era solo por dinero, era por recuperar la dignidad que ella pisoteó. Salí del banco, las puertas de cristal cerrándose con un siseo detrás de mí, y salí al resplandor de las afueras de Chicago, el sol rebotando en los coches aparcados. Conduje a una cafetería cercana para encontrarme con Elaine. El lugar bullía con la charla del almuerzo. El olor a café recién hecho me ancló mientras me deslizaba en un reservado frente a ella. Ya estaba allí, su portátil abierto, un bollo a medio comer en un plato. «Bueno», preguntó, enarcando una ceja, «¿has cortado por lo sano?» «Firmado y hecho», dije. Una leve sonrisa tirando de mis labios. «Está fuera». Las palabras se sintieron bien, sólidas, como una puerta cerrándose con llave. Elaine sonrió, recostándose. «Apuesto a que eso le encantará más que los calcetines que te regaló». Su humor era agudo, pero sus ojos mostraban un respeto silencioso. «Tu hija está a punto de aprender lo que realmente significa un regalo práctico». Tecleó en su portátil. «Estoy sacando registros. Podríamos encontrar más de sus juergas de compras. ¿Estás preparado para lo que descubramos?» Asentí, sorbiendo mi café, su amargura a juego con mi estado de ánimo. «Necesito saberlo todo». Un recuerdo parpadeó. La boda de Olivia, su mano en mi brazo mientras le daba acceso a mi tarjeta, diciendo que le ayudaría a empezar con fuerza. Confié en ella, pensé que era amor. Ahora solo veía su codicia. El reloj de la cafetería colgaba de la pared, sus manecillas congeladas a las 11:43, un testigo silencioso de mi cambio. El tiempo ya no se escapaba. Lo estaba deteniendo, tomando el control. Elaine esbozó los siguientes pasos. Rastrear los gastos de Olivia, construir un caso. Su confianza me tranquilizó. Nuestra alianza, un puente desde el hombre que había sido hasta el que me estaba convirtiendo. «Estás haciendo esto por ti, Paul», dijo, su voz más suave ahora. «No solo para castigarla. Recuerda eso». La miré a los ojos, viendo no solo a una abogada, sino a una amiga, alguien que vio mi valía cuando yo la había olvidado. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. El nombre de Olivia brilló en la pantalla, su llamada urgente, enfadada. Dejé que sonara, el sonido engullido por el murmullo de la cafetería. Cuando paró, apareció un mensaje de voz, su voz derramándose mientras pulsaba reproducir. «Papá, ¿qué demonios has hecho? Mi tarjeta ha sido rechazada. Arréglalo ahora». Su furia era cruda, sin filtros, una grieta en su pulida fachada. Dejé el teléfono, la taza de café caliente en mis manos. Elaine enarcó una ceja, pero yo solo sonreí, una sonrisa fina y resuelta. El reloj en mi mente seguía sonando, en cuenta atrás para su próximo movimiento, y el mío. La sala de estar estaba en penumbra, el último crepúsculo de mayo filtrándose a través de las cortinas, proyectando largas sombras sobre la alfombra desvaída. Me senté en el sofá, el mismo donde había desenvuelto los calcetines de Olivia hacía días. El recuerdo ahora una mancha amarga. Mi teléfono yacía sobre la mesa de centro, su pantalla parpadeando con su nombre. 17 llamadas en la última hora, cada una un pinchazo a mi resolución. El viejo reloj de la repisa, parado desde hacía años, miraba en silencio, sus manecillas congeladas un espejo de mi decisión de detener sus manipulaciones. Fotos familiares cubrían la estantería. Olivia a los 5 años, sus coletas saltando. A los 16, su birrete de graduación ladeado. Esos momentos parecían de otra vida, una en la que yo no era el enemigo. El teléfono vibró de nuevo, insistente, su nombre pulsando como una advertencia. Dejé que sonara, mis dedos trazando el borde de un marco de fotos. Ellen y Olivia riendo en un parque. La vibración se detuvo, y luego comenzó de nuevo, un mensaje de voz esta vez. Pulsé reproducir, preparándome. La voz de Olivia estalló, estridente y cortante. «Papá, ¿qué demonios? Mi tarjeta ha sido rechazada. Arréglalo o te juro que hemos terminado». Sus palabras eran una cuchilla, cortando el silencio. Terminado. Como si yo fuera el que había mentido, el que había gastado $10,000 en un Rolex para William,
mientras me entregaba calcetines de $15. Me levanté. Necesitaba moverme, y caminé hacia la cocina. El aire olía ligeramente a cera de limón, una costumbre que había mantenido por Ellen. Mis manos temblaban mientras llenaba la tetera, pero mi mente estaba firme, endurecida por su traición. Entró otra llamada y esta vez contesté. Mi voz fría. Olivia, deja de llamar. Dejar de llamar, espetó. Su tono una mezcla de incredulidad y furia. Me has cortado el grifo, papá. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Estás siendo egoísta. Su acusación cayó como una bofetada, pero no me inmuté. Egoísta. Después de años de darle la universidad, su boda, sus mentiras. Egoísta, dije. Mi voz baja, controlada. Usaste mi dinero para un reloj para William. Mentiste sobre facturas médicas. Explica eso. La tetera silbó, el vapor enroscándose como mi ira. El silencio se prolongó en su lado, roto solo por sus respiraciones agudas. No es lo que piensas, dijo finalmente, su voz más suave, manipuladora. William es importante para nosotros. No lo entenderías. Solo arregla la tarjeta, por favor. El por favor fue calculado. La súplica de una niña de una mujer que ya había crecido. No, dije, la palabra final. Tomaste tus decisiones, vive con ellas. Terminé la llamada, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución intacta. El teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de voz. Te arrepentirás de esto, Sisio. Liam no dejará que esto quede así. Liam, su marido sin carácter, siempre a su sombra, ahora una amenaza. ¿Qué estaban planeando? Dejé el teléfono. Ya había oscurecido y toqué el reloj parado. Su latón frío bajo mis dedos. Un recuerdo afloró. Olivia a los 10 años corriendo hacia mí después de una pelea con amigas, sus lágrimas empapando mi camisa. Yo era su lugar seguro entonces. Ahora era su obstáculo. La tetera silbó, estridente como su voz, y serví té, el vapor nublando mi vista de su foto. Ya no era esa niña. Y yo no era el padre que perdonaría sin fin. Mi teléfono se iluminó de nuevo. No era Olivia esta vez, sino un mensaje de Elaine. Comisaría de policía mañana, 8 de la mañana. Olivia y Liam han presentado una denuncia. Te cubro las espaldas. Se me encogió el estómago. Una denuncia. La habitación se sintió más pequeña, las sombras más profundas. El silencio del reloj se burlaba de mí, pero me erguí, mi té intacto. Lo que sea que Olivia me estuviera lanzando, lo enfrentaría. La lucha acababa de empezar. La comisaría de policía olía a café quemado y tinta, sus luces fluorescentes zumbando como un insecto atrapado. Me senté en una oficina estrecha, la silla dura contra mi espalda, una carpeta de manila abierta sobre el escritorio frente a mí. El agente Daniels, un hombre corpulento con el ceño escéptico, hojeaba la denuncia de Olivia, sus ojos dirigiéndose a mí como si yo fuera el criminal. Elaine se sentó a mi lado, su chaqueta impecable, su presencia un escudo. Afuera, la mañana de Chicago era gris, las nubes bajas, reflejando el peso en mi pecho. Olivia y Liam habían contraatacado, acusándome de abuso financiero por cortarles el acceso a mi dinero. La audacia ardía. Pero la mirada firme de Elaine me mantuvo anclado. Daniel se aclaró la garganta. Su voz ronca. Señor Thompson, su hija y su yerno, afirman que les ha restringido el acceso a los fondos familiares, causándoles dificultades. ¿Quiere explicarlo? Su tono sugería que ya era culpable y mis manos se apretaron alrededor del bolígrafo que sostenía, sus bordes de plástico clavándose en mi palma. Fondos familiares, dije. Mi voz uniforme pero con un filo. Es mi dinero. Gastaron $10,000 en un reloj para otra persona. Bloqueé su acceso para detener el robo. La palabra robo quedó flotando en el aire. Pesada, cierta. Daniel se enarcó una ceja, garabateando una nota. Elaine se inclinó hacia adelante, su voz nítida, autoritaria. Agente, mi cliente tiene todo el derecho a proteger sus activos. Su hija, Olivia, tergiversó los gastos, usando su tarjeta para compras no autorizadas. Tenemos extractos bancarios, recibos y la confirmación de un joyero. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Sus movimientos precisos. Esto no es abuso.
Es defensa propia. Daniels escaneó los documentos, su ceño frunciéndose más. Esto dice que la compra fue de un Rolex. ¿Está diciendo que ella mintió sobre el propósito? Su escepticismo cambió, ahora dirigido a la historia de Olivia, y sentí una chispa de esperanza. Exactamente, dije, encontrando su mirada. Me dijo que era para facturas médicas. No lo era. Un recuerdo brilló, Liam en mi casa hace años, prometiendo cuidar de Olivia, su sonrisa demasiado resbaladiza. Ahora había confirmado esta denuncia. Su nombre garabateado junto al de ella, un cobarde escondiéndose detrás de su veneno. La mano de Elaine rozó mi brazo, una señal sutil para mantener la calma. Agente, continuó, esta denuncia es una represalia. El señor Thompson actuó dentro de sus derechos. En todo caso, estamos considerando presentar cargos por fraude. Su tono era de acero, y Daniel se recostó, reevaluando. Revisaremos esto, dijo, cerrando la carpeta, pero necesitaré declaraciones de ambas partes. Se levantó, señalando el final, y sentí que la habitación se expandía, la presión aliviándose ligeramente. Elaine recogió sus papeles, su confianza inquebrantable. En su coche, el aire era más cálido, el olor a cuero y chicle de menta un alivio del ambiente viciado de la comisaría. Elaine arrancó el motor, su moderno reloj de pulsera brillando, un contraste con mi viejo reloj parado, una señal del nuevo camino en el que estaba. Están desesperados, dijo, mirándome. Presentar una denuncia. Es un movimiento débil. Los tenemos contra las cuerdas, asentí, mirando la ciudad nublada. El nombre de Liam en esa denuncia. No esperaba que diera un paso al frente. Mi voz era tranquila, pero la traición dolía. Siempre había sido la sombra de Olivia, contento de dejarla maquinar. Ahora estaba en la lucha. «Está asustado», dijo Elaine, una sonrisa tirando de sus labios. «Ambos lo están. Pero no hemos terminado. ¿Has pensado alguna vez en tu testamento, Paul? Podría ser hora de reescribir algunas cosas». Sus palabras cayeron suavemente, pero tenían peso, la semilla de un plan. Saqué mi cuaderno, sus páginas ya llenas de las mentiras de Olivia, y anoté testamento. El bolígrafo se sentía pesado, cada trazo un paso hacia algo definitivo. La ciudad pasó borrosa, y me pregunté hasta dónde llegaría Olivia para mantener su control sobre mí. El reloj de Elaine sonaba débilmente, un recordatorio de que el tiempo era mío para reclamarlo. La oficina del notario era un remanso de calma en el bullicio del mediodía de Chicago, su aire denso con el aroma de papel envejecido y madera pulida. Me senté en una pesada mesa de roble, una pila de documentos ante mí, cada página un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra la codicia de Olivia. Elaine estaba cerca, revisando cláusulas con ojo experto, su presencia tranquilizándome. El sol de primavera se filtraba por altos ventanales, calentando la habitación, pero mis manos estaban frías mientras agarraba el bolígrafo. Reescribir mi testamento, excluyendo a Olivia. Era un cuchillo en mi corazón, pero también una llave a mi libertad. El reloj en mi mente sonaba, ya no burlándose, sino instándome a seguir. La notaria, una mujer de voz suave y pelo plateado, se ajustó las gafas. Señor Thompson, este nuevo testamento designa su patrimonio a un fideicomiso con la señorita Carter como albacea. ¿Es correcto? Su voz era amable, pero la pregunta conllevaba el peso de la finalidad. Asentí, con la garganta apretada. Correcto, dije. Mi voz firme a pesar del dolor. Sin beneficiarios directos, las palabras se sintieron como una traición a las promesas que le había hecho a Ellen, a Olivia, de asegurar su futuro, de mantener a nuestra familia unida. Pero Olivia había destrozado eso. Su mentira de $10,000, una fractura que no podía reparar. Elaine me miró, su sonrisa pequeña pero alentadora. Estás haciendo lo correcto, Paul. Esto corta de raíz sus sueños sobre tu dinero. Un corte limpio. Su tono era ligero, pero sus palabras me anclaron. Además, soy una albacea excelente, añadió, guiñando un ojo, y solté una risita, la tensión aliviándose por un momento. Firmé la primera página. El rasguño del bolígrafo sonó fuerte en la silenciosa habitación. Afloró un recuerdo, redactando mi testamento original después de la muerte de Ellen.
Olivia, con solo 12 años, su futuro mi único enfoque. Me había pasado noches en vela, planeando darle todo. Seguridad, amor, un legado. Ahora estaba borrando su nombre, cada firma una ruptura. La notaria selló las páginas, sus movimientos precisos, y sentí un extraño alivio, como si me quitara un peso que había llevado demasiado tiempo. Todo listo, dijo la notaria, deslizando los documentos en una carpeta. Las copias se archivarán al final del día. Le di las gracias, mi voz distante, y seguí a Elaine hacia el aire primaveral. La ciudad zumbaba, vibrante, viva, y sentí un destello de esa energía en mí mismo. Caminamos hasta un parque cercano. La hierba de un verde intenso, las risas de los niños llegaban desde un parque infantil. Me senté en un banco, Elaine a mi lado, su silencio cómplice. Un pájaro levantó el vuelo cerca, sus alas cortando el cielo, y lo vi como una señal. Libertad, duramente ganada, pero mía. Esto lo cambia todo, dije, mi voz baja. Realmente se ha ido ahora. Elaine asintió, sus ojos en los niños jugando. No se ha ido, Paul. Simplemente ya no es tu carga. Estás recuperando tu vida. Sus palabras eran suaves, pero llevaban la fuerza que necesitaba. Pensé en los mensajes de voz de Olivia, sus amenazas, y no sentí arrepentimiento, solo resolución. Hay más que podemos hacer, dijo Elaine, su tono cambiando, críptico. William, por ejemplo. Tengo algunas ideas, pero tendremos que actuar con cuidado. No dio más detalles y no insistí, confiando en sus instintos. El reloj de la torre del parque dio las 12, su sonido claro, un recordatorio del tiempo avanzando, no retrocediendo. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. El nombre de William brilló en la pantalla. Una llamada, no un mensaje. Paul, tenemos que hablar, dijo su voz a través del buzón de voz. Ronca pero urgente. Nos vemos en mi despacho mañana, a las 10 de la mañana. Me quedé mirando el teléfono. El vuelo del pájaro ahora un punto distante. ¿Qué quería el suegro de Olivia? El reloj en mi mente sonó más fuerte, en una cuenta atrás hacia respuestas para las que no estaba seguro de estar preparado. El atardecer pintaba el horizonte de Chicago en tonos ámbar y rosa, su brillo apenas suavizando la fría elegancia de la mansión de William. Entré por las pesadas puertas de roble, el vestíbulo de mármol brillando bajo la luz de una lámpara de araña, cada prisma proyectando reflejos nítidos como la verdad que llevaba. La nota de Elaine, metida en mi bolsillo, me había convocado aquí. William lo sabe. Prepárate. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de la justicia acercándose. El aire olía a madera pulida y a riqueza, un marcado contraste con mi modesta casa. Sin embargo, me mantuve erguido, mi resolución un escudo. El reloj en mi mente sonaba, firme, marcando el momento en que las mentiras de Olivia se desmoronarían. William esperaba en el estudio, su corpulenta figura rígida detrás de un escritorio de caoba. Su rostro, generalmente severo pero justo, estaba grabado con furia, sus ojos oscuros mientras agarraba una caja de terciopelo. Elaine estaba cerca, su chaqueta impecable, su expresión tranquila pero alerta. Paul, dijo William, su voz baja, ronca. Te debo una disculpa. Deslizó la caja sobre el escritorio, su contenido inconfundible. Un Rolex, el que Olivia había comprado con mis $10,000, ahora un símbolo de su traición. No lo toqué, mis manos firmes a mis costados. Tú no lo sabías, dije, mi tono uniforme, aunque mi pulso se aceleraba. Nos mintió a los dos, las palabras eran simples, pero llevaban años de sacrificio, matrículas universitarias, sueños perdidos, todo por una hija que cambió mi amor por un reloj. La mandíbula de William se tensó, sus dedos temblando mientras abría la caja. El Rolex brillaba, su esfera burlona bajo las luces del estudio. Me dijo que era su regalo, dijo, su voz quebrada por el asco. Dijo que era para agradecerme mi apoyo. Nunca lo habría aceptado si hubiera sabido que era tuyo. Su honestidad atravesó la opulencia de la habitación, y por primera vez, no vi al poderoso hombre de negocios, sino a un hombre traicionado como yo. Elaine dio un paso adelante, su voz precisa.
Olivia tergiversó los fondos. William, tenemos registros bancarios, su firma, el testimonio del joyero. Usó el dinero de Paul sin consentimiento. Sus palabras eran un bisturí, exponiendo la herida. Me miró. Un empujón silencioso para mantenerme fuerte. William cerró la caja de golpe, el sonido agudo. Ha estado intentando acercarse a mi negocio también, dijo. Sus ojos entrecerrándose, presionando para conseguir un puesto, dejando caer indirectas sobre inversiones. Pensé que era ambición, ahora veo que es codicia. Su admisión pesó en el aire, una pista de los planes más profundos de Olivia, pero no dio más detalles, y no insistí. Todavía no, le miré a los ojos, mi voz firme. No quiero tu compasión, William, quiero lo que es justo. Las palabras se sintieron como un voto, no solo para él, sino para mí mismo, para la memoria de Ellen. Él asintió, empujando la caja hacia mí. Cógela, dijo. Es tuya, y yo me encargaré de Olivia. Su tono prometía consecuencias, y le creí. Levanté la caja, su peso anclándome. Una pieza tangible de mi dignidad de vuelta. Salimos del estudio. La mano de Elaine rozando mi brazo en un apoyo silencioso. Afuera, el aire de la tarde era fresco. El zumbido de la ciudad distante. En mi coche, abrí la caja. El Rolex brillando en la luz que se desvanecía. Un recuerdo afloró. William en una cena familiar hace años. Elogiando el corazón de Olivia, su orgullo ahora destrozado. Cerré la caja, mis dedos firmes. Esto no era solo un reloj. Era la prueba de que no era el tonto que Olivia pensaba. Mi teléfono vibró. Una llamada perdida de Olivia. Seguida de un mensaje. Tenemos que hablar. La pantalla brilló en el coche oscuro. Sus palabras. ¿Una súplica o una trampa? Dejé el teléfono. La caja del Rolex pesada en mi regazo. Y arranqué el motor. El reloj en mi mente seguía sonando, en una cuenta atrás para su próximo movimiento. El sol de la mañana calentaba el porche de mi casa en las afueras de Chicago, sus rayos atrapando el rocío en las azaleas, sus pétalos temblando con la brisa. Estaba en la puerta, mi mano en el pomo, el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies un consuelo familiar. El mensaje de Olivia de anoche, tenemos que hablar, había persistido, pero no esperaba que apareciera, no así. Estaba en el porche con Liam, su pelo cobrizo suelto, sus ojos enrojecidos, su aplomo habitual deshilachándose como un hilo gastado. Liam se encorvaba a su lado, su mirada fija en el suelo, sus manos metidas en los bolsillos. La visión de ellos, despojados de su arrogancia, no despertó piedad, solo una fuerza tranquila en mí. El reloj en mi mente sonaba, firme, marcando el fin de su control. Abrí más la puerta pero me quedé en el umbral, mis brazos cruzados. ¿Qué queréis? Mi voz era tranquila, inflexible, muy lejos del padre que una vez se derretía ante sus lágrimas. El porche olía a tierra fresca. Las flores un recordatorio de la vida que había construido sin sus mentiras. Los labios de Olivia temblaron, su voz quebrándose. Papá, por favor. Lo sentimos. Metimos la pata. Aferró su bolso, sus uñas clavándose en el cuero. Un tic nervioso que no había visto desde su adolescencia. El reloj, el dinero, fue un error. Déjanos arreglarlo. Sus ojos buscaron los míos, desesperados. Pero vi el cálculo debajo de la esperanza de que se diera. Liam se aclaró la garganta, su voz débil. Sí, Paul. No queríamos hacerte daño. Las cosas se nos fueron de las manos. Miró a Olivia como esperando que ella liderara. Su cobardía tan clara como siempre. Lo recordé en su boda, prometiendo estar a su lado, sus palabras ahora huecas. Salí al porche, la madera crujiendo bajo mi peso, y me apoyé en la barandilla. Un error, dije. Mi tono agudo pero controlado. Gastasteis $10,000 de mi dinero en un reloj para William. Mentisteis sobre facturas médicas. Presentasteis una denuncia policial. Eso no es un error. Es una elección. Mis palabras fueron medidas, cada una piedra en el muro que había construido contra ellos. Las lágrimas de Olivia se derramaron, pero no me conmovieron. Lo hemos perdido todo, susurró, su voz quebrándose. William está furioso. Nos ha cortado el grifo. Por favor, papá, te necesitamos.
La admisión insinuaba pérdidas más profundas, sus planes con el negocio de William quizás, pero no dio más detalles, y no me importó preguntar. Me erguí, mi mirada firme. Tomasteis vuestras decisiones, vivid con ellas. Las palabras hicieron eco de mi resolución anterior, ahora un mantra. Un recuerdo brilló, Olivia a los 7 años, poniéndome en las manos una tarjeta dibujada con ceras, su sonrisa pura. Esa niña se había ido, reemplazada por esta extraña suplicando una absolución que no podía dar. Liam se movió, murmurando, «Haré lo que sea, Paul. Solo pídelo». Su desesperación era patética, pero solo me endureció. Negué con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. «No hay nada más que decir», dije, mi voz final. Las bisagras de la puerta gimieron mientras la empujaba, un símbolo de la barrera entre nosotros. Los sollozos de Olivia me siguieron, pero no me di la vuelta. Dentro, la sala estaba en silencio, el reloj parado en la repisa un testigo mudo de mi elección. Cerré la puerta, el pestillo haciendo clic, y me apoyé en ella, mi respiración firme. Mi teléfono vibró en la mesa de centro, el nombre de Elaine, iluminando la pantalla. Respondí, su voz brillante. «Paul, ¿tienes tiempo para un paseo? En el parque a mediodía. Tenemos que hablar del último paso». Sus palabras llevaban una promesa, un indicio de algo más grande. Miré la puerta cerrada, el porche ahora vacío, y sentí que el reloj en mi mente avanzaba hacia un futuro que estaba listo para reclamar. El parque estaba vivo con la vitalidad de finales de mayo, el aire de Chicago dulce con lilas en flor y hierba recién cortada. Caminé junto a Elaine, el sendero de grava crujiendo bajo nuestros pasos, el sol cálido en mi cara. En mi bolsillo, un cheque del joyero que había comprado el Rolex, $9,800 después de las comisiones, una suma que ya había decidido donar. El peso de la traición de Olivia, una vez una piedra en mi pecho, se había levantado, reemplazado por una tranquila libertad. Los niños reían en los columpios, sus voces una melodía de posibilidad, y yo también la sentí. Un nuevo comienzo, duramente ganado, pero mío. El reloj en mi mente sonaba suavemente ahora, no en una cuenta atrás, sino hacia adelante. Elaine me dio un codazo, sus ojos brillando con picardía. «Podrías haberte comprado un yate con ese dinero, Paul, o al menos un reloj elegante para ti». Su tono era ligero, burlón, pero su sonrisa contenía orgullo. Había estado conmigo en cada paso, formularios del banco, comisarías de policía, el testamento, y ahora aquí, su amistad era un regalo que no esperaba. Solté una risa, el sonido fácil. Elegí la paz en su lugar, dije, palmeando el cheque en mi bolsillo. El refugio para niños del centro. Harán más con él de lo que yo podría hacer jamás. La decisión había surgido de forma natural. Una manera de convertir la traición de Olivia en algo bueno. Elaine asintió, su expresión suavizándose. «Maldita sea, buena elección», dijo, pateando una piedrecita. «Aunque espero una cita para un café la próxima vez que te sientas generoso». Su guiño me sacó una risa. Y sentí una calidez que no era solo el sol. Una chispa quizás de algo más, aunque ninguno de los dos lo nombró. Llegamos al lago, su superficie brillando bajo la luz del mediodía. Cogí una piedra plana, la lancé sobre el agua, las ondas extendiéndose en círculos perfectos. Afloró un recuerdo, caminando aquí con Ellen, su mano en la mía, prometiendo que enfrentaríamos el mundo juntos. La había perdido a ella, luego a Olivia, pero ahora me estaba encontrando a mí mismo. Las ondas se desvanecieron, pero su impacto perduró como las elecciones que había tomado. Antes, había visitado la oficina del refugio, un espacio modesto con pintura desconchada y personal entregado. La directora, una mujer con ojos amables, había aceptado el cheque. Su gratitud me conmovió. «Esto cambiará vidas, señor Thompson», había dicho, y yo asentí, con la garganta apretada. El Rolex, una vez un símbolo de traición, se había convertido en un puente hacia algo mejor. Elaine se detuvo junto a un banco, su mirada en el lago. «Has recorrido un largo camino, ¿sabes?», dijo, su voz más tranquila ahora. «De los calcetines a esto. No está mal para un tipo que pensó que lo había perdido todo». Sus palabras cayeron suavemente, un recordatorio del hombre que había sido, del que me estaba convirtiendo.
Me senté a su lado, el banco cálido por el sol. No podría haberlo hecho sin ti, dije, encontrando sus ojos. Me diste la oportunidad de luchar. La verdad era simple, pero profunda. Ella había visto mi valía, cuando yo no lo había hecho. Una brisa agitó los árboles, trayendo el aroma de la primavera, y sentí la presencia de Ellen, su aprobación. Elaine sonrió, apartándose un mechón de pelo de la cara. Quédate conmigo, Paul. Tengo un nuevo proyecto. Un fondo comunitario. Quizás podría usar a un tipo con tu corazón. Su oferta era vaga. Una puerta entreabierta, y me gustó el misterio, la promesa de un futuro por escribir. Lancé otra piedra, observando las ondas extenderse. El parque bullía de vida, y yo era parte de él. Ya no atado por las mentiras de Olivia o mis propias dudas. Elaine se levantó, ofreciéndome su mano, y la tomé, su tacto cálido, firme. Seguimos caminando, su risa mezclándose con la brisa, y supe que, viniera lo que viniera, estaba preparado. El reloj en mi mente sonaba suavemente, un ritmo de esperanza guiándome hacia una vida que me había ganado.